Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Una vez más aquí acompañándolos y dándoles algunos consejos y tips para que nuestros gatitos sean felices y saludables. Hoy vamos a hablar de un tema que hoy por hoy nos ocupa mucho tiempo, muchas preocupaciones, muchas dudas, y es realmente de las cosas que más me siguen preguntando y me preguntan desde el día cero de la pandemia. Y ese tema hoy claramente va a ser COVID-19 y los gatitos. Resulta que estamos pasando por momentos bien difíciles en los cuales históricamente nunca se había visto una adopción y una compra de gatitos tan masiva como en este año que pasó y en este principio de año, porque resulta que muchos nos obligaron a quedarnos en casa y de esa manera muchos no teníamos mascotas, entonces recurrimos a tener mascotas en casa. Una de las preocupaciones más altas con respecto a COVID y a todo lo que está relacionado con COVID es ¿qué pasó en un principio cuando entramos a pandemia? ¿Por qué los gatos estaban raros? ¿Por qué los perros sufrieron algunas lesiones? ¿Qué sabíamos? ¿Qué no sabíamos? Y era precisamente eso, esa necesidad y esa angustia generalizada que teníamos, esa necesidad por conocer qué era lo que pasaba y entender lo que pasaba. Realmente cuando empezó la pandemia muchos incluimos en nuestros hogares gatitos y mascotas para que nos acompañaran y pues para que estuviéramos más tiempo con alguien, entretenidos y este tipo de cosas. Pero de esa misma manera los que ya teníamos gatos o pues mascotas en la casa, nos dimos cuenta y tuvimos el tiempo de darnos cuenta que habían cambios o que había pasado algo con la mascota o que simplemente el gato ya no nos quería ver más en casa. Es una situación que pasó y realmente es normal, fue usual en todos los países del mundo donde hubo cuarentena, darnos cuenta que la mayoría de gatos en algún momento de la historia estaban aburridos o estaban un poco apáticos a nosotros, y es no más entenderlos que de una u otra manera su mundo y su rutina diaria, que era estar solos en casa, pasar de cuarto en cuarto, de cama en cama, hacer lo que querían, acostarse en cualquier lugar, fue interrumpido y irrumpido por nosotros y por toda la familia, que de una u otra manera quisimos consentirlos todo el día y perseguirlos a tal punto que muchos gatitos desarrollaron enfermedades y patologías comportamentales. Esto afortunadamente, como hubo una relación amistosa y amorosa entre propietarios y gatitos, se ha podido solucionar, y claramente hoy pues más que nunca hemos recibido consultas y asesorías pues completamente indicadas para resolver este tipo de comportamientos. Es normal que en un principio tampoco los gatos o las mascotas, en este caso también hablaremos y tocaremos algunas cosas de perritos, que no nos reconocieran con los tapabocas. Es normal, a ellos nadie les explicó ni les contó de qué se trataba la máscara en la cara, y de esa manera también en casa, o las personas que iban a visitar en casa cuando pasó la cuarentena, pues se sintieron un poco extraños y un poco aburridos. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es una vez compartamos un espacio con un gatito, en este caso, que es pues nuestra especialidad, tenemos que entender que ellos tienen biorritmos diferentes a los nuestros. No siempre cuando vamos a desayunar el gato necesariamente tiene que desayunar, o cuando vamos a almorzar el gato tiene que almorzar. No todos los gatos despiertan por la mañana y queremos que estén activos todo el día. Esto tampoco es sinónimo de enfermedad, porque entendamos que a todos nos cambió la vida y a ellos también. La perspectiva del día a día les cambió un montón. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el introducir gatitos nuevos o perritos o mascotas nuevas a la casa también fue un reto para todos, porque muchas veces necesitamos o pues fuimos víctimas de nuestro propio autosabotaje y desistimos porque los gatitos pues en algún caso o en algún momento no fue fácil la introducción. Hay un tema importantísimo, y es una consulta que día a día todavía seguimos haciendo, y es si realmente los gatos transmiten COVID-19 o en los gatos se aloja el COVID-19 o en el pelo de los gatos se aloja el COVID-19. La respuesta a esto es no. No está comprobado de ninguna manera que el gato transmita el COVID-19. Está completamente desvirtuado por estudios científicos serios que dicen que el pelo del gato no tiene por qué transportar el COVID-19. Es exactamente igual que una superficie, y es un artículo inanimado, porque una vez sale el pelo del folículo piloso, no es que no tenga vida, pero es un órgano que evita ese tipo de cosas, porque el pelo en los gatos está puesto y está puesto para protección. Entonces, como no está comprobado que el gato pueda transmitirlo, como no está comprobado que el pelo del gato lo pueda transmitir, vamos a estar mucho más tranquilos. No pasa nada si tenemos gatos. Solo hubo una investigación en la que dijeron que en el cuerpo del gato podía, es la palabra indicada,
reproducirse el COVID-19, pero no desarrollar ni síntomas ni contagiarse. De esa manera también nos vamos a quedar tranquilos cuando nosotros somos positivos y estamos en casa, o somos asintomáticos o sintomáticos, claramente no en condiciones de gravedad, sino en condiciones simplemente de aislamiento. Los gatos no van a empeorar el cuadro clínico de la persona y mucho menos van a favorecer al contagio de otras personas. Si estás en un aislamiento, pues claramente debes evitar ese tipo de cosas, y lo mejor es que todos tengamos y guardemos las medidas de bioseguridad en casa, pero no está en ningún lado certificado que podamos evitar el contagio del coronavirus saliendo de las mascotas o poniendo productos de limpieza o desinfectantes en el cuerpo del gato, que lo que sí hicieron por mucho tiempo fue producir lesiones y cambios de comportamiento en el gato. Yo tuve pacientes durante la pandemia, y es que esto no es culpa de nadie, esto simplemente fue un evento adverso que produjo la pandemia, y muchos gatos con lesiones de quemaduras porque los papitos querían limpiarlos para tratar de evitar contagiarse con el coronavirus. Pero una cosa que sí les quiero decir hoy es que no está comprobado que el gato lo transmita. Hay otra cosa, y es que en este caso vamos a hacer un pequeño hincapié con las mascotas, con los perritos, y es que tampoco está comprobado que el perro al salir a la calle pueda transportar el virus, porque resulta que de la misma forma que el pelo del gato no es un reservorio natural del coronavirus, el pelo del gato, del perro tampoco, y las almohadillas del perro tampoco. Lo que sí pasó con mucha frecuencia fue que muchos perritos estuvieron y se vieron enfrentados a lesiones y a complicaciones graves cutáneas de los pulpejos, de las uñas, de los dedos, por el uso excesivo de sustancias que no están recomendadas para los gatos. ¿Sí? Estas sustancias que no están recomendadas para las patas de los perritos, lo único que hicieron fue lesionar las patas de los gatos, de los perros, las patitas, los hocicos, las orejas, porque de una u otra manera lo hicimos sin saber, y pues lo que hicimos fue lesionar los gatos, los perros. Una vez más les digo que no es culpa de nadie, sino simplemente estábamos respondiendo a sugerencias, que tampoco es culpa del que nos dio la sugerencia, porque resulta que estábamos tratando de solucionar esto y estábamos tratando de evitar el contagio. Otra cosa importantísima con respecto a ellos es tener cuidado con los alimentos y la desinfección de los alimentos. Para muchos puede ser algo raro y algo no usual, pero en la clínica sí tuvimos casos en los que las personas, por tratar de ayudar a los gatitos, o para ayudar a los gatitos, pues para evitar el contagio, pusieron productos sobre los alimentos de los gatos para evitar el contagio del coronavirus, y lo que hicieron fue producir más lesiones en los gatos y problemas que llevaron y pues pusieron en peligro la vida de los gatos. Tampoco está recomendado ni científicamente ni aprobado en ningún lugar dar medicamentos a los gatos de origen vegetal, de origen alternativo, que no estén probados en ello. Tengan mucho cuidado, porque también tuve quemaduras de gatitos por administración de medicamentos que supuestamente prevenían el contagio de COVID. Si nosotros entendemos que el gato no es un reservorio natural del COVID, que el gato no puede transmitirnos que el COVID, que el gato no puede sufrir los síntomas del COVID, pues claramente no le vamos a dar nada para prevenir el contagio del COVID, ni para prevenir pues los síntomas del COVID. Los gatos hace cientos de miles de años, hoy, mañana y siempre, van a sufrir de procesos respiratorios, y hay momentos en el año o en el mes que van a haber más lluvias, va a haber más vientos, y esto los predispone, así como hace 2 años los gatos sufrían de gripa, no porque los gatos tengan síntomas respiratorios o de rinotraqueitis, quiere decir que los gatos desarrollaron COVID o nos van a contagiar de COVID, porque también vi muchos desplazamientos y muchos alojamientos de pacientes de gaticos en lugares no naturales, porque pensaban que el COVID lo iba a transmitir la mascota. Es importante entender que nada de esto se ha podido comprobar. Pues por lo contrario a esto, vamos a conservar una relación perfecta con los gatos, y de esa misma manera vamos a estar tranquilos. Una cosa más de adicional para decirles con respecto al coronavirus, es que existe un coronavirus felino que no tiene nada que ver con el coronavirus humano. Resulta que los virus se categorizan y se clasifican dependiendo de su especie, su forma de reproducirse, su forma de replicarse en el cuerpo, y en este caso los coronavirus los compartimos muchas especies. Hay coronavirus humano, felino, canino, porcino, bovino, y no todos son el origen del COVID-19, ¿sí? Aún no se tiene claro cuál fue el origen del COVID-19, sin embargo, hay estudios que pueden de pronto asegurar o aseverar que fue de un animal a un humano, pero no está comprobado.
De esa manera quiero explicarles que existe un coronavirus que es propio de los felinos que desarrolla o el desarrollo de su enfermedad de contagio de este coronavirus letal grave, es la peritonitis infecciosa felina, pero no tiene nada que ver con el coronavirus humano. Si nosotros tenemos una prueba positiva de coronavirus para el gato, que más adelante o en otro capítulo hablaremos, no quiere decir que el gatito tenga coronavirus humano o que el gatico me vaya a contagiar a mí de COVID-19. Está completamente desmentido, no es real, y el coronavirus felino existe hace muchísimos más años que el COVID-19. Entonces, con esto quiero dejarlos tranquilos, de invitarlos a que nos visiten en las redes sociales. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Búsquenos en Facebook, Instagram, y acá en la clínica siempre serán bienvenidos.